La importancia de estirar. Actualmente, los estiramientos forman parte de la rutina habitual de la mayor parte de deportistas. El estiramiento es una técnica para potenciar la flexibilidad que surgió cuando en el ámbito deportivo se empezó a comprender que la movilidad articular y la flexibilidad muscular eran fundamentales para la optimización de las prestaciones físicas del deportista. Hoy en día, nadie objeta que en la práctica deportiva la flexibilidad es tan importante como la fuerza, la velocidad y la resistencia, las tres cualidades físicas tradicionalmente más potenciadas por los atletas. Sin embargo, el estiramiento no debe vincularse única y exclusivamente al mundo del deporte, puesto que la mayoría de las culturas orientales siempre han dado gran importancia a la distensión física, al estiramiento corporal y a la relajación, integrados dentro de sistemas como el yoga o el tai chi y utilizados como vía para alcanzar el equilibrio físico y espiritual. El estiramiento y el entrenamiento deportivo. El estiramiento es práctica obligada para cualquier deportista, ya sea profesional o aficionado. Gracias al estiramiento, el cuerpo no solo pierde flexibilidad a causa del entrenamiento de la fuerza, sino que la aumenta. Los músculos flexibles pueden contraerse con gran rapidez y proporcionan una amplitud del movimiento de las articulaciones que permite ejecutar los gestos técnicos de cada deporte con más eficacia. En natación, por ejemplo, los estiramientos de la musculatura del hombro proporcionan una mayor amplitud de movimiento de dicha articulación, lo cual se traduce en una técnica de brazada más eficaz. En otras disciplinas, como por ejemplo el atletismo o la gimnasia, los ejercicios de flexibilidad muscular tienen un papel fundamental dentro del entrenamiento específico, ya que la capacidad de estirarse es uno de los elementos determinantes para que el atleta pueda alcanzar las prestaciones deseadas. Por otro lado, si antes de iniciar un entrenamiento aeróbico o de fuerza el deportista se toma la molestia de estirar, evitará posibles lesiones causadas por la retracción de determinados músculos. El estiramiento también permite desarrollar la conciencia corporal. El hecho de aislar y estirar un músculo determinado para trabajarlo de forma específica permite comparación de sensaciones que favorece el reconocimiento del esquema corporal. Dicho de otro modo, los estiramientos facilitan la memorización de cada parte del cuerpo, generando una conciencia más precisa de las sensaciones que nos producen nuestra postura corporal, equilibrio, etc. Todo ello redunda en una representación interna más rica y clara de los esquemas corporales, lo cual influye positivamente en la obtención de buenos resultados. ¿Cuándo se realizan los estiramientos? El estiramiento es imprescindible en la fase de calentamiento de un entrenamiento o de una competición. El estiramiento del músculo estimula el riego sanguíneo, sobre todo a nivel capilar, por el efecto de bombeo que el estiramiento de las fibras musculares produce en las estructuras vasculares. Durante el alargamiento, el músculo se estira, se comprime y se vacía de sangre y de linfa, igual que ocurriría si exprimimos una esponja. Seguidamente, cuando el estiramiento concluye y el músculo se relaja, en los capilares se origina una presión negativa que facilita el flujo de sangre arterial. La persona suele percibir este fenómeno vascular en forma de sensación de calor, sensación que al finalizar el ejercicio parece insuflar energía al músculo. Además, la disminución de tono muscular en esta fase hace que el músculo sea más reactivo, cosa que mejora su circulación sanguínea. La tensión muscular obstaculiza el flujo de sangre arterial con un mecanismo de presión y en definitiva favorece el rendimiento deportivo. Otra aplicación de los estiramientos, quizás la más descuidada en la práctica deportiva, se da después de haber llevado a cabo el esfuerzo, ya sea en entrenamiento o en competición. Las virtudes del estiramiento muscular son las mismas antes y después de la actividad.
Es más, después del entrenamiento, los estiramientos no solo regulan los desequilibrios de tensión muscular producidos por el propio ejercicio, sino que también facilitan en gran medida la fase de recuperación del caudal de oxígeno que acompaña toda actividad física intensa. En efecto, los estiramientos se deja notar de inmediato y constituye una fuerte motivación para la práctica regular de este tipo de ejercicios. Gracias a las técnicas de estiramiento se reduce en gran medida el cansancio, la rigidez y la pesadez muscular que el deportista está acostumbrado a asociar con la recuperación de la competición, lo cual permite al deportista reanudar antes el entrenamiento. Momentos en los que puedes estirar. Durante la fase de calentamiento previa al entrenamiento o a la competición, al finalizar el entrenamiento o la competición, por la mañana al levantarse, antes de acostarse, durante el trabajo para liberar la tensión causada por una postura persistente, en la recuperación de cualquier lesión muscular, después de haber sufrido la inmovilización de una extremidad, en cualquier momento si se sufre una lesión crónica de tipo muscular, tendinosa o ligamentosa. Circunstancias en las que no son recomendables los estiramientos. Si bien los estiramientos son absolutamente recomendables a todas las edades, existe una serie de situaciones en las que su práctica resulta contraindicada. Por ejemplo, en la artritis metabólica, en la ciática, infecciones articulares, injerto de piel reciente, lesiones musculares, ligamentosas o tendinosas en la fase aguda, osteoporosis severa, traumatismos articulares recientes durante la digestión. Limitaciones de la flexibilidad. La capacidad para realizar estiramientos está limitada por una serie de factores, como por ejemplo la edad y el sexo. Durante la infancia se alcanza el punto máximo de flexibilidad, hasta los 7 años. A partir de esta edad empieza a disminuir, lo cual se puede mantener esta flexibilidad de la infancia si se la ejercita desde edades tempranas hasta edades adultas. Pero si no se ejercita, se va perdiendo poco a poco a partir de esta edad. Lo cual no significa que mediante los estiramientos no se pueda mejorar la flexibilidad a cualquier edad y beneficiarse de su efecto descompresor de las articulaciones. La temperatura del cuerpo influye en la capacidad de estiramiento. Un momento adecuado para ganar elasticidad es después del entrenamiento o de la competición, ya que es entonces cuando el organismo está más caliente. La temperatura exterior también condiciona el estiramiento. En un ambiente frío, la musculatura tiende a contraerse. Por esta razón, en los deportes de invierno, los estiramientos deben realizarse con un especial cuidado. En cambio, no existe relación alguna entre la tipología morfológica de la persona, constitución morfológica, endomórfica y ectomórfica, y el grado de flexibilidad. Es decir, la robustez o la delgadez de un individuo no determina la capacidad de estirarse. La importancia de la respiración. Cuando el cuerpo realiza un movimiento, todo el sistema muscular entra en una fase de activación del tono, y este prepara el sistema a las adaptaciones necesarias para realizar la tarea asignada. La fase de inspiración se produce gracias a la contracción activa del diafragma y de los músculos accesorios. La fase expiratoria, por el contrario, es prácticamente pasiva. El diafragma y los otros músculos que intervienen en la inspiración se relajan y vuelven a la posición de reposo gracias a las fuerzas elásticas de los distintos tejidos. Esto significa que el tono de todos los músculos del cuerpo tiende a aumentar durante la fase inspiratoria y a disminuir en la fase expiratoria, de lo que se deduce que es más fácil obtener la relajación y en consecuencia el alargamiento muscular durante la expiración. Es decir, que antes de estirar se debe inspirar y al momento de realizar el estiramiento se debe expirar. Tras un esfuerzo físico intenso conviene realizar ejercicios de relajación que devuelvan a la musculatura su tono normal. Ejecución del movimiento.
Bueno, la ejecución de los estiramientos deben ser acompañadas de una respiración adecuada, ¿no? Acompañada de una inspiración diafragmática correcta antes del estiramiento y al momento de hacer el estiramiento inspirar. No se debe hacer un alargamiento activo del músculo ni tampoco debe causar dolor, ya que si causa dolor hay que disminuir la tensión para que el músculo se estire pasivamente. Una forma muy eficaz de estirar los músculos es haciendo una contracción isométrica, sin movimiento, quiere decir isométrica, acompañado de una anterior inspiración, luego de contraer el músculo 5 segundos, expiramos y lo estiramos, ¿no? Esta es una buena técnica de estiramiento. También hay que aclarar que hay que evitar los rebotes y los vaivenes en los estiramientos, ya que estos no son correctos. Sí pueden servir en algún punto para ganar flexibilidad, ejercicios dinámicos, pero no son recomendables. Bueno, y por último les dejo algunas imágenes con estiramientos, con ejemplos de estiramientos, con los nombres de los músculos que se estiran al lado o debajo de cada imagen. Estos no son todos los estiramientos que hay, pero sí son varios ejemplos de estiramientos con la mayoría de todos los grupos musculares, ¿no? Y bueno, esto es todo por este video. Dale me gusta si te gustó y suscríbete si quieres informarte acerca de todo un poco.